compartir con ustedes. Yo espero que traiga reflexión a su vida y traiga bendición también para su vida. El tema es: tú decides, dependencia o independencia. Tú decides. Usted sabe que Dios nos ha dotado de una voluntad libre para decidir, que se llama libre albedrío. No viene en la Biblia libre albedrío, pero Dios nos ha dotado con esa capacidad de decidir, de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, pero muchas veces tomamos decisiones acertadas. Y solamente para que veamos que hay capacidad de decidir. Hermana Margarita, venga tantito. Usted, sí. No sé si hay otra Margarita por aquí. Ah, sí hay otra Margarita. Bueno, la que está aquí más enfrente. Aquí tengo dos billetes. Usted va a elegir uno de los dos, solo uno. Porque si no dijera, los dos, pastor. ¿Verdad? Pero como tiene capacidad de decidir, ella sabe que este billete es de 20 pesos y este billete de 50. ¿Ustedes qué decidirían escoger? ¿Usted qué decide escoger, hermana? El de 50. ¿Está segura? Tómelo. Lléveselo. Decidió. Y la mayoría de las veces, hermanos, tenemos que escoger lo mejor. Claro que lo mejor era el de 50 que el de 20. El de 20 sí me sirve para algo, pero me sirve más el de 50. Yo no sé para qué lo necesitaba la hermana, pero bueno, le tocó la bendición. Amén. Tú decides dependencia o independencia. Estamos a prácticamente un mes de festejar en el mes de septiembre el día ¿de qué? De la independencia. ¿Alguien nació el 16 de septiembre? El 16 de septiembre. Por eso es tan independiente, hermana. El día de la independencia nació. Yo nací 4 días después de la independencia. Pero en México se celebra el Día de la Independencia. Es un tiempo que se reclaman derechos y libertades. La libertad que podemos tener. Y yo quiero que veamos primero la libertad de acuerdo a la Biblia. Pero antes quiero el versículo base que hemos escogido es Juan 8, 35 y 36. Juan capítulo 8 versículos 35 y 36 que voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Del 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero vamos a ver la libertad de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, y vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Habéis sido libertados de qué? Del pecado. Libres, pero del pecado. La libertad, como se explica aquí en la palabra, no significa independencia.
Aquí en la Biblia no significa que ya como soy libre voy a hacer lo que yo quiera, soy independiente, ya no voy a depender de nadie. Entonces, no nos hacemos independientes de Dios, es una aceptación voluntaria de servicio a Dios. Cuando decís, si elijo libertad, seréis verdaderamente libre, pero libre para servir ahora a Dios. Quien no quiere servir a Dios solo tiene otra opción: servir a Satanás. Si no quieres servir a Dios, solamente una opción más tienes: o sirves a Dios o sirves a Satanás, no hay más. Entonces, las decisiones las hemos tomado nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero servir a Dios o quiero seguir en las cosas del mundo? Depender es estar bajo la dependencia de alguien o estar bajo subordinación. Estás bajo las órdenes de alguien más. Cuando estás esclavo del pecado, todo lo que el pecado quiere que hagas, tú lo vas a hacer, porque eres esclavo de ello. Por eso mucha gente dice: es que no puedo vencer esto, no puedo salir. Es que toda mi vida he sido muy mentiroso y está difícil para que deje de echar mentiras, porque dependes de la mentira. Y echas una mentira y para taparla tienes que echarte otra. Y ahí está. Por eso muchas personas no pueden dejar también los vicios, porque son esclavos del vicio. Cuando tú decides dejar el vicio, entonces eres libre. Ya no dependes de ello, porque vas a decidir: ahora quiero depender de Dios, que Dios me ayude para poder ser libre en cualquier área, en cualquier situación. Somos personas dependientes. Todos nosotros somos personas dependientes. Por ejemplo, ¿cuántos son dependientes de comida? Todos somos dependientes, ¿verdad? Porque no podemos estar sin comer. Si acaso usted se propone hacer un ayuno, bueno, será algunos días o algún día se propone hacer ayuno, pero luego tiene que regresar a la mesa. ¿Y a cuántos les gusta comer bien? ¿Y si comen bien? Entonces somos dependientes ahí de la comida. ¿Cuántos son dependientes del aire? Todos dependemos, ¿verdad? Porque si ya no respiramos, hasta ahí llegamos. ¿Cuántos somos dependientes de usar vestido? O sea, ropa. Todos. Y usted sabe que para venir a la casa del Señor tenemos que venir bien vestiditos, hermanos. Vienes a encontrarte con el Rey. Entonces, si puedes, usa tus mejores ropitas. A veces esas ropas las usamos: no, es que hay una fiesta y allá en esa fiesta sí tengo que ir bien vestido. ¿Y por qué aquí tenemos fiesta en la iglesia, en la casa del Señor, y no te vienes tan bien vestidito? Amén. Tus mejores ropitas debes usarlas para venir a la casa del Señor. Yo trato de traerle las mejores ropitas a la casa de Dios. Hay mucha gente que ya está dejando a un lado la formalidad. Ya predicar en playeras, en tenis, ya están haciendo a un lado todo eso, la formalidad. Y yo creo que una persona formal todavía hay un poquito más de respeto hacia las personas. Usted, una persona con traje y con corbata, ha de ser doctor, ha de ser licenciado, ha de ser esto. Aunque no van a decir ha de ser pastor, no. Recuerdo que una vez llegué con una gorra y una playera y tenis, y había una hermana de aquí de la iglesia, y pasé y ni me saludó. Y luego me dice: ay, pastor, ¿es usted? Es que esperaba verlo con traje y corbata. Digo, bueno, ese disfraz lo uso los domingos. Aquí entre semana andamos así como los demás.
Pero cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, tenemos que tratar de venir lo mejor presentables para Dios. Amén. Amén, amén. Aunque no digan amén. Tiene que ser así. Tenemos que venir lo mejor presentable para el Señor. Entonces, somos dependientes de la ropa. Todos, le digo, somos dependientes de algo. Ahora, el único que no depende de nadie ni de nada es Dios. Él es el único que no depende de absolutamente nada. Marcos capítulo 10. Quiero que veamos en el versículo, los versículos 13 al 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos, ¿no? ¿De cuál le dije? Del 13. Perdón. Y le presentaba a los niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que les presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué está haciendo la comparación de los niños? Porque los niños son dependientes de... Todos los niños son dependientes de papá y de mamá y de alguien más que les pueda ayudar. Entonces, dice, si quieres entrar en el reino del Señor, tienes que aprender a ser como los niños que son dependientes. Y usted y yo tenemos que ser dependientes siempre del de arriba. Cuando no conocíamos al Señor, dependíamos de alguien más. Por ejemplo, las esposas dependían de que el marido llevara el sueldo a la casa, llevara provisión, llevara las cosas a la casa, dependían de ello. Ahora algunas ya no son dependientes, ahora ya se hicieron independientes, porque dicen, si no me da, yo trabajo. Y es más, hasta puedo ganar más que él. No le pregunto esta mañana cuántas mujeres ganan más que su marido, porque yo sé que habría algunas. Cuando yo inicié en mi trabajo, mi esposa ganaba más que yo, porque ella era maestra titulada. Entonces, lógicamente, yo era un achichincle, era un ayudante, era una persona que trabajaba en una empresa solamente. Entonces sí ganaba, llegó a ganar más que yo. Pero nunca tuvimos problemas, ni ella me anduvo reclamando y me dice: voy a ser independiente porque yo gano más que tú. Tuvo un momento que dejar de trabajar. Cuando entramos tiempo completo a las cosas del Señor, ya no fuimos dependientes de un trabajo, empezamos a aprender a ser dependientes de Dios. Que Dios empezara a suplir para toda necesidad. Entonces nos compara por eso como niños. Tienes que ser como un niño, tienes que aprender a depender totalmente del Señor. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. La rama, el pámpano que no está pegado a la vid, va a morir. Tiene que depender de la raíz, del tronco, de la vid. En este caso está hablando de la parra, la que da las uvas. Entonces, si cortas la rama, ya va a morir esa rama. Entonces nos está hablando a nosotros también que si nos separamos del Señor, vamos a morir. Porque separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Entonces, quien no permanece o no depende va a ser arrancado. Cualquier cosa que el hombre necesite debe de pedírsela a Dios. Tenemos que aprender a ser dependientes solamente del Señor. No debemos hacer nada sin consultar a Dios.
¿Cuántas veces, hermanos, hemos tomado decisiones sin consultarle a Él? Y luego después le andamos diciendo, ay, la regué. ¿Cuántos la han regado? Muchas veces. Sí, sea sincero. Yo creo que todos. Yo mismo la he regado muchas veces, porque no he pedido confirmación a Dios. Me acuerdo una vez que la regué, que me dijeron, le pinto su carro, le cobro barato, y yo decía, bueno, pues los demás me cobraban tanto y me está cobrando. Dice, solamente deme para el material y yo le hago el trabajo y no le voy a cobrar tanto. Y me confié. No le dije, Señor, le suelto la lana para que compre el material. Le di la lana y fue por el material y ya no regresó. Y no supe dónde vivía tampoco. Entonces, una decisión que tomé sin consultar al de arriba. A lo mejor si consulto al de arriba me hubiera inquietado y me hubiera dicho, no le des nada, no confíes en esta persona. Pero ahí vas, por tomar tus propias decisiones. Por eso le digo, ¿cuántas veces la hemos regado en tomar decisiones sin consultar a nuestro Padre Celestial? Por eso necesitamos, hermanos, su presencia, su amor, su dirección, su provisión, su protección. Todos dependemos de eso de Dios, la presencia de Él en nuestras vidas. Dijo en algún momento, creo que fue Moisés, que dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Cuánta gente ha salido de iglesias sin consultar la voluntad de Dios? Y no ha dicho, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Yo creo que tenemos que, aún para estas decisiones, pedir dirección al Espíritu Santo. Señor, este es mi lugar o tengo que moverme a otro lado. Si el Espíritu Santo no te dice nada, tienes que permanecer donde Dios te ha plantado. Amén. Entonces, somos dependientes de Él con su presencia, de su amor. Todos necesitamos el amor de Dios, porque el amor de Dios, hermanos, es sin fingimiento. Yo puedo mostrar a alguien, le digo, yo te amo, pero no más de pensamiento o de palabra, y en acciones nomás no. Es muy fácil engañar, pero el amor de Dios es sin fingimiento. Todos necesitamos de su dirección, dirigir, que Dios nos dirija en las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántos jovencitos cuando empezaron a estudiar una carrera le dijeron, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo estudie? Ve cómo no veo ninguna mano levantada de alguien que haya orado antes de decidir empezar. Isaí levantó la mano. ¿Quién más? Señor, ¿qué quieres? Allá hay otra mano. Le pidieron dirección a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres realmente que yo haga? Y hermanos, cuando Dios nos da la dirección, entonces vamos en la dirección correcta. ¿Por qué tantas carreras truncadas? ¿Por qué tantas carreras sin terminar? Porque no pidieron dirección de Dios. Empezaron, estudiaron un semestre. No, creo que esto no es para mí. Pues porque te arrebataste, o porque empezaste a estudiar lo que tus padres querían que estudiaras. Aquí en esto no pregunto cuántos papás le dijeron, estudia esto, porque los voy a dejar en ridículo, ¿verdad? Porque no, eso no lo que ustedes quieren, es lo que también ellos quieren hacer. Y por eso, y luego se meten a otra carrera y no esta carrera tampoco. Pero cuando eres dirigido por Dios, sabes hacia dónde vas. Dependemos entonces de su dirección, dependemos de su provisión. Porque podemos decirle, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo estudie, tú le vas a proveer a mis padres para que me apoyen en esta carrera, ¿o no? Y Dios empieza a manifestar tu poder, y a lo mejor no solamente usa a tus padres, usa a alguien más para proveer tus necesidades. Yo sé que muchos de los que han ido al instituto bíblico, Dios ha usado a otras personas para sostenerlos allá. Si Dios te llamó, Dios te va a sostener allá en el instituto bíblico. Y eso fue una prueba cuando nosotros decidimos venir al instituto bíblico, como Dios nos suplió para toda necesidad.
creo que en el instituto fue donde vino Isaí. No, ¿quién fue cuando estábamos en el instituto? Nadie. Es que tenemos 2 chilangos y dos de aquí de Monterrey. Entonces, Eli fue aquí en Monterrey, luego Isaí fue de México y Yair. Y luego regresamos a Monterrey y nació Asiel, ¿verdad? Pero Dios nos proveyó para todo. Platiqué con un pastor la semana pasada apenas. Me dice: pastor, es que a veces se nos ha hecho complicado para pagar la carrera de mis hijos. Digo, es complicado. Dice, pero Dios siempre ha suplido. Si Dios está permitiendo que ellos estudien esta carrera, es porque Dios va a suplir también para las necesidades de ellos. Así es de que tu hijo está en la dirección correcta. Dios se va a encargar de suplir para tu necesidad. Él va a proveer. Pero también necesitamos o somos dependientes de la protección divina de Dios. Si Dios no nos protegiera, ya no estuviéramos aquí. Así de sencillo. Yo no sé dónde estaría usted ahorita mismo. A lo mejor algunos ya en un cementerio. Y yo me incluyo ahí. Que a lo mejor en un accidente que tuve de muerte yo ahí hubiera quedado. Pero como yo dependo de la protección de Dios, Dios me guardó. Dios me protegió. A lo mejor muchos de ustedes estarían involucrados en pandillerismo, en drogadicción, en alcoholismo, en cualquier cosa ahora mismo, pero la protección de Dios, Dios los libró de malas compañías, Dios los libró de que tomaran malas decisiones, porque la protección de Dios ha estado sobre su vida, porque somos ahora dependientes de Dios, no independientes. Ahora vamos a ver dependencia contra independencia. La primera independencia que registra la Biblia, la palabra del Señor, quien se quiso hacer independiente, esto sucedió en el cielo. Y los que han leído la palabra saben de quién estoy hablando. ¿Quién estaba allá con el Señor? Estaba en el cielo. ¿Y quién quiso su propia gloria? Quiso hacerse igual que Dios. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 14. Versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es una tipología de Satanás, del querubín, que dice la palabra que era el querubín protector. Satanás se declaró en rebelión contra Dios. El rebelde, que era Satanás, arrastró, dice la Biblia, una tercera parte, un tercio de los ángeles del cielo. La Biblia no nos habla cuántos ángeles hay en el cielo, pero sí podemos nosotros entender que una tercera parte es aproximadamente un 33%, ¿verdad que sí? Entonces, como un 33% de todos los ángeles que había en el cielo decidieron venirse con Satanás o seguir a Satanás, y el Señor los arrojó del cielo, porque él quiso ser semejante al Altísimo. Dice: seré semejante al Altísimo. Yo quiero honra, yo quiero gloria, yo quiero que me miren a mí, no que miren a Dios. Entonces esa es la primera rebelión que
que nos dice aquí en la Biblia, la primera independencia. Él quiso ser independiente, hacer, en palabras muy mexicanas, lo que le daba, y le añadimos regalada, su regalada gana. ¿Cuántas veces hemos hecho nuestra regalada gana, hermanos? Yo creo que muchas veces, hasta a veces entre nosotros, no, pues ya haz lo que te dé tu gana. Hemos discutido a veces, hermanos, simplemente porque ¿qué vamos a comer? Saliendo del culto, no, pues que yo quiero ir allá, y la mujer, no, yo quiero ir al otro lado, y ahí estamos. Bueno, haz lo que te dé tu gana. Tenemos que llegar a veces a ese punto. Cuando podemos llegar a un acuerdo, mira, en esta ocasión, yo cedo, vamos a donde tú quieres, pero el próximo domingo vamos a donde yo quiero. Entonces ya de acuerdo, las cosas tranquilas. Pero cuando se toma la decisión de uno y el otro se queda molesto, a lo mejor toda la semana va a estar así. No me toques, hazte para allá. ¿Por qué? Porque hay una molestia, porque no hubo un acuerdo, porque alguien se salió con su gana y ganó, y nomás sus chicharrones tronaron. Los hombres no me van a dejar mentir en esto. Muchas ocasiones nosotros como hombres tenemos que ceder con tal de no tener problemas. No levante la mano y me diga, estoy de acuerdo con usted, pastor. No, así déjelo. Pero yo sé que muchas ocasiones tenemos que actuar de esa manera. La mayoría de las veces tenemos que ceder. Pocas veces la mujer cede a lo que el hombre quiere. Pero bueno, Dios nos ha dado también esa capacidad de aguantar lo que callamos los varones. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces ahí esa independencia fue Satanás el primero que se rebeló. La Biblia lo describe como el querubín protector, hermoso, el lucero de la mañana, que se vino convirtiendo en adversario de Dios. Después de estar en un lugar de privilegio y que era una de las personas más importantes en el cielo, se rebeló. Entonces viene la independencia de él. Otro quien se independizó fueron Adán y Eva. En el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Dios había hecho a Adán un hombre muy bonito, muy atractivo, porque todo lo que es hecho a la imagen de Dios debe estar así, ¿o no? Pero creo que como el Señor se esperó hacerlo mejor al último, creó a la mujer. Por eso la mujer ha salido mejor que el marido, que el hombre. Deben decir amén las hermanas. Siempre las cosas mejores se dejan para el último. Entonces cuando Dios creó a Adán, lo hizo así. Pero después Dios le había dado órdenes a ellos y les dijo: de todos los árboles que hay en el huerto van a poder comer, excepto de uno. Y les hizo esa restricción. Pero hasta ahí llegó el que se rebeló primero, que fue Satanás. Y en forma de una serpiente, y empezó a hablar a Eva. Y le dice: con que Dios les ha dicho. Empezó a meterle la duda. Con que Dios les dijo. No. Tranquila, serpiente. De todos los árboles podemos comer menos de este. Pues es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios.
Y eso les empezó a mover aquí en su mente, oh, voy a ser como Dios. Y entonces viene la rebelión al pretender ser iguales a Dios, Adán y Eva. Y come Eva del fruto prohibido, y no solamente come ella, sino lo comparte con Adán. No se quiso quedar sola y dijo, no, pues somos dos, tengo que compartirte esto. Entonces ahí se independizaron, cayeron de la gracia de Dios, cayeron en pecado porque creyeron que podían ser igual a Dios, que ya no necesitarían a Dios. ¿Sabe que la gente, hermano, que no se acuerda de Dios es porque piensa que no necesita a Dios para nada? Y la verdad, Dios tiene que estar presente todo el tiempo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar. Entonces ahí el hombre se independizó de Dios y se hizo de lado de Satanás. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, y cuando desobedeces a Dios te pones del lado del contrario. Con su permiso me voy a echar una pastillita. Cuando termine este dulce, quiere decir que ya voy a acabar la predicación. No se crea. Acá tengo otra bolsa, pero acá tengo un botón. No me vaya a equivocar y me eche el botón en lugar del dulce. Digo, que cuando se acaba la predicación. Ya los hermanos desesperados, ¿cuándo va a acabar el pastor? No se me ha acabado el dulce todavía. No se crea, no, cuando se me acabe, no voy a terminar. Entonces estamos viendo el caso de Adán. Resultados de esa independencia, de esa maldición, de esa desobediencia fue maldición, pecado, enfermedad, muerte natural y muerte espiritual. Porque también Satanás los había engañado, le dijo, no van a morir, van a ser como Dios. Y resulta que, pues sí, se murieron a los 900 años, creo, por ahí duraron muchos años. No sé, no creo que los años se contaran igual como se cuentan ahora en nuestro tiempo, pero sí eran muchotes de años. Entonces viene la maldición, viene el pecado, viene la enfermedad. Ahora una declaración de dependencia. Aquí vemos la dependencia contra la independencia de los que se rebelaron y se hicieron independientes y quisieron hacer lo que ellos querían. Sí saben que había un centro de fe que se llamaba Centro de Fe Independencia, en la colonia Independencia. Bueno, el pastor, uno de los pastores, llegó un momento que dijo, ya no se va a llamar Centro de Fe Independencia, porque los hermanos se me están haciendo muy independientes. Ahora le vamos a poner Centro de Fe Monterrey Centro. Y le cambió a Monterrey Centro porque se andaban haciendo independientes los hermanos. Y otros hermanos en el Centro de Fe La Roca, que ahora es Victoria, también le cambiaron. No, ya no le vamos a decir Centro de Fe La Roca porque los hermanos son unas rocas para dar ofrendas. Mejor vamos a cambiarle Centro de Fe Victoria para que obtengan la victoria. Y aquí dicen, ¿y por qué Centro de Fe El Dorado? Pues, no sé. Solamente se le quedó, hermanos, por conocimiento del lugar. Mucha gente conocía Cinema Dorado. Entonces Centro de Fe El Dorado se le quedó así, porque una persona que vino allá a la central de autobuses dijo, lléveme a un centro de fe. Y le dijo, al Centro de Fe El Dorado. Pues no sé dónde está, pero lléveme a uno. Ahí se lo trajo para acá, al Centro de Fe El Dorado. Era el que conocía el taxista, Centro de Fe El Dorado. Entonces así se le quedó, solamente para conocer, y así se registró
ante Gobernación, Centro de Fe El Dorado, así estamos registrados nosotros, pero no por alguna cosa específica o algo especial, pues lo relacionamos, ¿verdad? Porque el oro es amarillo y el oro, y somos ricos en el Señor. Bueno, pues los que vienen al Centro de Fe, Dios los va a prosperar y a bendecir. Amén. El que no quiera ser bendecido, no diga amén. Pero el que quiera ser bendecido y prosperado, diga amén. Gloria a Dios. Todos queremos ser bendecidos de parte del Señor. Entonces, una declaración de dependencia. ¿Cómo trata Dios con el desastre provocado por la humanidad o por Adán y Eva? Dios busca hombres y mujeres que dependamos totalmente de Él para todo. En la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que dice la palabra de Dios que fue encontrado en su generación llamado Noé. ¿Se acuerda de Noé? Noé, casado con una mujer que llegó a tener ¿cuántos hijos? 3 hijos. Sus 3 hijos se casaron, tuvieron las 3 mujeres. Entre los 3, entonces el Señor viene y habla, dice: solamente a ti he encontrado justo en esta generación. Por eso dice: quiero encontrar un hombre que aprenda a depender de mí. Y al que encontró fue a Noé, porque empezó a obedecer a lo mejor sí se preguntaba Noé algunas cosas, pero de todas maneras obedeció a Dios. Y le dijo: mira, voy a destruir la tierra con agua. Y Noé, si se puso a analizar inmediatamente, dice: ¿cómo con agua? Si no, yo creo ni conocía la palabra lluvia. Dice que la tierra se regaba ¿cómo? Por un rocío que caía cuando el vapor subía, y caía el rocío sobre la tierra, y eso era como se regaba la tierra. Pero nunca había llovido, no se habían formado las nubes allá en el cielo y empezar a derramar agua. Entonces dice: voy a enviar un diluvio que va a acabar con todo lo que hay aquí en la tierra, así es de que ponte a construir una arca, así le dijo, un arca grande. Le dio instrucciones de todo: la vas a hacer de este tipo de madera, la vas a cubrir con brea, le vas a hacer 3 pisos, le vas a hacer una ventana en la parte de arriba. Y dijo Noé: ay Señor, son muchas cosas las que me estás pidiendo que haga. Y empezaron a advertirle a la gente que la tierra iba a ser destruida. Nadie obedeció, nadie le creyó a Noé. Solamente, gracias a Dios, lo siguió la esposa, lo siguieron los hijos y lo siguió las nueras también. Ha de haber tenido buenas nueras Noé, porque si no se hubieran rebelado. Y las nueras, cuidado con las nueras. ¿Cuántos tienen nueras? ¿Cuántos tienen yernos? ¿Qué es mejor, yerno o nuera? No me digan, no quiero meterlo en problemas, pero no era y ya es. Pero son una bendición porque tenemos nietos a través de ellos. Es una bendición que podamos tener también nietos. Pero en este caso, las nueras de Noé yo creo que eran buenas personas, porque también obedecieron y entraron en el arca. Y él obedeció y estuvo totalmente dependiente de Dios. Empezó a llover, Dios cierra la puerta del arca, y hasta que le dice: Señor, ahora sí, envía una paloma a ver si ya se ha descubierto algo de tierra. Por ahí en algún momento ya la paloma ya no regresó. Entonces se dio cuenta que ya había donde podía pisar la paloma. Totalmente dependiente de Dios Noé. Su familia se salvaron del diluvio porque Noé confió y dependió directamente de Dios. Otro hombre que obedeció y que Dios tuvo que buscar para que obedeciera su palabra fue Abraham. Abraham, un hombre que dice la Biblia que era de un lugar llamado Ur de los caldeos, por allá por Babilonia.
Y el Señor le dice: tienes que dejar a tus parientes, tienes que dejar tu casa y obedecerme, porque te voy a llevar a una tierra que no conoces, sin saber. Yo creo que en este tiempo nadie podríamos tomar una decisión que Dios nos diga: te voy a enviar a la India, vas a ir a un lugar donde no conoces, y usted diga: sí, Señor, a sus órdenes. A lo mejor cuando uno es solo pudiera ser, pero cuando ya tienes familia. Y Abraham le dijo: sí, Señor, quiero obedecerte. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que recibió la promesa que Dios iba a formar una nación grande. Y aunque no lo vio en sus primeros años, siguió dependiendo de Dios y siguió confiando en Dios. Cuando Dios no envía la respuesta a tu problema o necesidad, no dudes. Espera el momento preciso de Dios, porque en su tiempo Dios va a traer la respuesta a tu necesidad cuando aprendemos a depender de Dios. Esta mañana alguien nos estaba pidiendo: pastor, quiero que oren por una casa, quiero una casa para mi familia. Yo le dije: la casa ya está, solamente que va a llegar en el momento oportuno de Dios. Pero tenemos que aprender a depender de Él, no de lo que yo gano, porque a lo mejor dices: con lo que yo gano, a lo mejor no me alcanza, no me alcanzaría, no me dan crédito todavía para poder tener una casa. Pero cuando tú confías en el Señor, crédito o no crédito, la casa va a llegar, porque hemos aprendido a depender directamente de Dios. ¿Sabe que cuando Dios le dio la promesa a mi esposa que iba a tener la casa que ella quería, ni esperanza sabía de tener una casa? Yo sí me habían puesto en el seguro social, me pusieron porque estaban construyendo allá en el Carmen, en Palmitos, el hotel. Entonces tenía que haber un patrón y tenían que los trabajadores estar adheridos ahí. Me pusieron a mí ahí como patrón y entré al seguro. Fue la manera, pero en ese tiempo que le dieron la palabra a mi esposa, no había ninguna posibilidad de que pudiéramos obtener una casa con un crédito. Pero confiamos en las promesas de Dios, y en su tiempo, en su momento, Dios nos entregó las llaves de esa casa. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Dios. En su momento Dios te va a entregar así, a través de alguien, las llaves de un carro. Van a llegar las llaves, aquí están, es suyo. Cuando aprendamos a depender de Él y no confiar en alguien más. Ay, a ver si Dios le toca el corazón a este hermanito que tiene lana y me ayuda y me apoya. No, eso es depender de alguien aquí terrenalmente. Cuando dependemos del de arriba, Él se encarga de todo lo demás. Entonces, otro hombre que aprendió a depender de Dios fue David. David se le confió o se le confirmó que el Salvador vendría a través de su línea sanguínea. Venía de la descendencia de David, porque David declaró su dependencia de parte del Señor. Y usted ve la historia de David desde que empezó, antes de que empezara a reinar, que Dios ya lo había ungido, pero todavía no era rey. Entonces, él siempre consultaba a Dios y tenía a Dios en primer lugar. Cuando iba a enfrentarse al gigante, dijo: si Dios me libró del oso y del león, me va a librar de este hombre. Pero vea cómo pone a Dios ahí. Dijo: Él es el que se encargó. En mi propia fuerza yo no podía con ninguno de estos animales, pero Dios es el que me sostiene. Yo dependo totalmente del Señor. Y luego que ya era rey y que enfrentaba las batallas, dice que siempre consultaba: Dios, ¿iremos a hacer esto o no? Y si el Señor le decía: para, no vayas, obedecía. Pero si el Señor le decía: haz esto, entonces se prendía
el viaje y Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque había aprendido a depender de Dios. Y termino con esto. Jesús describe su ministerio de la siguiente manera. El ministerio del Señor Jesucristo, Juan 5:19. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él aprendió a depender ¿de quién? Del Padre. Jesucristo aprendió a depender del Padre. Hizo la voluntad de quien lo envió. La Biblia dice que Él vino a morir en una cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. El pecado te tenía agarrado, pero el Señor vino a darte libertad. Y yo le decía y le comentaba, hermanos, que el próximo 16 de septiembre tenemos que declarar, no la independencia de México, tenemos que declarar, hermanos, que nuestra familia va a depender totalmente de Dios. Amén. Que nuestra familia aprenda a depender de Dios, no de la libertad que alguien te dio por ahí, porque tuviste libertad en cierta manera, pero muchos siguen siendo esclavizados. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, entonces somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no para usar esa libertad, como dice Pablo, como libertinaje para hacer lo que te da tu gana, sino usar esa libertad para servir a aquel del cual dependemos todos. Cualquier necesidad que tú tengas, aprende a depender del Todopoderoso. Así como Jesucristo dijo: yo no vine a hacer lo que me daba mi gana, yo vine a hacer lo que el Padre me indicaba. Porque en algún momento hasta le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, hay otra manera de que la humanidad sea salva. Y el Señor le dijo: no, hay otra manera. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tú tienes que derramar tu sangre para que la humanidad sea libre. Y el Señor aceptó la voluntad perfecta del Padre. Cuando tú y yo aceptamos la voluntad del Padre, las cosas van a cambiar. Tú vas a ver una diferencia en tu vida. Cuando no dependes de un médico para tu enfermedad. No digo que no puede ir a ver al médico si ya usted consultó al Señor, a Dios, de alguna manera, enfermedad continúa. Usted puede ir a consultar a un médico que le puede ayudar en cierta forma en su enfermedad, pero la primera opción debe ser el de arriba y decirle: Señor, no se me quita esta dolencia, Señor, ¿me das permiso de ir a consultar a un médico? Porque aún usted sabe que el apóstol Pablo traía como un médico de cabecera, alguien que le acompañó siempre en su necesidad, en su enfermedad que él tenía, que fue el doctor Lucas. Era doctor Lucas que anduvo con él, con Pablo. Entonces, usted puede saber que también en algún momento puede visitar a algún doctor, pero la primera opción, hermanos, que debemos de tener es nuestro Dios. Y Dios puede hacer milagros, puede hacer operaciones sin tener que abrirle. A lo mejor el dolor sí lo va a sentir, pero el Señor puede operarle cualquier enfermedad que usted tenga. Hemos sabido, hermanos, de testimonios como Dios ha cambiado, hasta ha puesto pulmones nuevos, como el Señor ha restaurado órganos dañados dentro de las personas, porque aprendieron a depender única y directamente de Dios. Yo quiero que usted en esta mañana o en esta tarde ya
Diga: Señor, yo quiero seguir dependiendo solamente de ti. No quiero ser independiente. No quiero hacer lo que yo quiero. Ayúdame a ser dependiente de ti. Cualquier cosa que yo tenga que hacer, Señor, consulte contigo primero. Ayúdame. Ahora, cierra tus ojos, por favor. Yo quiero que seas, hermano, hermana, muy sincero, muy sincera con Dios esta mañana. Y si hay algo donde tú tienes alguna duda de algo y no sabes qué hacer, yo quiero que te pongas de pie y vengas al altar en el nombre del Señor Jesucristo y vengas y le digas: Señor, hoy quiero depender de ti. No sé qué hacer, Señor. Estoy enfrentando esta situación. El médico me dijo esto, el abogado me dijo esto en la situación de algo legal, pero hoy quiero depender de ti, Señor. Acércate. Y si alguien no alcanzó en el altar, y si puede doblar rodillas ahí en cualquier parte o los que no puedan estar de rodillas, puede quedarse en una de las sillas de adelante de aquí, por favor. Vamos a rogar al Padre y vamos a decirle: Señor, hoy dependo de ti. Todos los demás hermanos que están ahí en su lugar, ayúdeme orando, hermano. Yo quiero que extienda sus manos hacia los que están aquí al frente, a los que han venido esta tarde, y dile: Señor, ellos han determinado depender totalmente de ti y no ser independientes, porque la independencia acarrea consecuencias graves, pero la dependencia nos hace hasta abajo para que Él crezca. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo no conozco, Señor, el problema, la necesidad que mis hermanos y hermanas estén enfrentando ahora mismo, pero ellos, Señor, están postrados delante de ti. Para mostrar, Señor, que ellos dependen únicamente de ti, de lo que tú puedas hacer, Señor, en sus vidas. Toca su vida, Señor, toca su corazón. Trae la confianza, Señor, en cada uno de ellos, de que tú eres su ayudador, de que tú estás ahí, Señor, para atenderles. Quizás en algún momento, Señor, quisieron depender de alguien más y esa persona, Señor, les falló. Pero cuando ellos se acercan a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado delante de ti, tú atiendes, Señor. Tú has dicho a través de tu palabra que tu presencia estaría, Señor, en esta casa, y que atenderías a la oración de tus hijos y tus hijas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú que escudriñas los corazones, Señor, que mis hermanos y hermanas puedan decir, como en algún momento David escribió: examíname, oh Dios, y si en algo te he fallado, Señor, perdóname. Si no he hecho las cosas agradables delante de ti, Señor, perdóname.
Muchas veces las consecuencias vienen, Señor, de nuestras malas decisiones, de nuestros errores. Pero desde este momento, Señor, mis hermanos y hermanas, Señor, están declarando por la acción de pasar al frente que quieren depender únicamente de ti, Señor. Cualquier necesidad, Señor, necesidad de ser sanados, extiende tu mano de poder, Señor, y toca su cuerpo y echa fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Necesidad económica, Señor, si han estado pasando por carencia en el área económica, que puedan decir: Señor, tú eres Jehová Jireh para mí, tú eres mi proveedor, el que suples para todas mis necesidades. Si son, Señor, problemas legales, escrituras, alguna casa, Señor, cualquier cosa, interven, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, si alguien, Señor, ha estado teniendo problemas, Señor, en su matrimonio y han llegado a plática de divorcio, hoy cancelamos en el nombre de Jesús. Cancelamos espíritu de divorcio en esas parejas, en esos matrimonios, Señor. No permita, Señor, que pueda haber una separación, porque tú intervienes, Señor, en sus vidas. Restaura, Padre, ahora en el nombre de Jesucristo. Si alguien de los hermanos que ha venido al frente, Señor, tiene problemas con sus hijos o con sus hijas, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, toca el corazón de ellos. Toca el corazón de esos hijos, Señor, que se han querido rebelar, que se han querido independizar, queriendo hacer lo que ellos quieren. Toca su corazón, Padre, quebranta ese corazón duro y pon un corazón de carne. Sean hombres, sean mujeres, en el nombre de Cristo Jesús. Manifiesta tu poder, Padre, ahora. Hoy viene tu paz, tu seguridad, Señor, de que tú estás con ellos, de que no están solos, que tú atiendes, Señor, a su oración, de que tú estás escuchando ahora mismo su clamor. Gracias, Padre. Escucha, oh Dios, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Cántelo conmigo. Escucha, oh Dios, mi oración, considera mi pensamiento,
atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti. Espera, oh Dios de mañana me presentaré, oh Dios de mañana me presentaré ante ti. Esperaré. Tú decides dependencia o independencia. Eres libre para tomar las decisiones que tú quieras. Pero yo te aconsejaría la dependencia de Dios, que dependas totalmente de Él para cualquier necesidad. Regresen a sus lugares, hermanos, con la confianza de que Él ha tomado el control. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Quiero recordarles solamente, hermanos, tenemos entre semana 2 reuniones, martes y viernes. Los martes tenemos oración de intercesión, tenemos alabanza a nuestro Dios. Mientras estamos orando, intercediendo, hay música que está exaltando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo, y exponemos nuestras necesidades, pero también oramos a favor de otros, que esa es la finalidad, no solamente orar puro para mí, sino interceder por las necesidades de otros. Eso hacemos los martes. El último martes de cada mes tenemos solamente tiempo de alabanza, oración a nuestro Dios, pero los demás sí tenemos tiempo de intercesión y de orar por nuestras necesidades. El viernes es una reunión para toda la familia, donde al momento de alabar al Señor estamos todos juntos, y ya en el tiempo de la enseñanza, pues las mujeres se quedan aquí en el auditorio y los varones vamos al salón que está en el estacionamiento. Los jóvenes vienen al sótano también para recibir enseñanza, y los niños también tienen su enseñanza los viernes. Y el domingo, creo que todos sabemos que la reunión empieza a las 10:30 con un tiempo de oración, que la oración nunca debe faltar. 10:30 a las 11 tiempo de alabanza, y a la 1 de la tarde la predicación de la palabra, y ya después oramos para ir a casa. No sé si hoy los que preparan talentos hay venta.